Hablemos, hablemos claro. El día de hoy iniciamos una serie de entrevistas con los protagonistas centrales en estos momentos rumbo a la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué razón digo de los protagonistas en este momento? Porque terminada la campaña, los protagonistas van a ser los ciudadanos, los que van a acudir a las urnas a emitir su sufragio, su voto, para elegir a los diversos integrantes del Poder Judicial de la Federación. Hoy precisamente me da mucho gusto en este inicio de entrevistas de estar con el licenciado Pedro Daniel Zamora Barrón. Él es candidato a magistrado por el cuarto circuito judicial. Permítanme un segundo. Le doy la bienvenida a nuestro invitado. Pedro, bienvenido. Gracias, Antonio. Es un gran gusto estar aquí en este espacio contigo. Después de que lanzaste tu convocatoria, me despertó un gran interés poder estar aquí con ustedes. Pedro, para que la gente sepa, porque para mí lo fundamental es quién en esta contienda. Brevemente hagamos un resumen de quién es el ser humano, el ciudadano, el jurista. Pedro, adelante. Bueno, Antonio, como cualquier otra persona, ¿verdad? Como cualquier otro integrante de esta sociedad, pues los que ocupamos los cargos de jueces y magistrados actualmente, muchos de nosotros somos de clase media, fuimos a universidades públicas. En mi caso, yo soy orgullosamente egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mis papás, junto con otros 4 hermanos, nos criaron en una familia de mucho amor, de mucha ahínco por el estudio. Mi papá es jubilado petrolero y tuve la oportunidad, te lo reitero, de egresar de la Facultad de Derecho. Actualmente yo formo una familia con mi esposa, con mis 3 hijos. Soy una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, que nos lleva y que lo que nos motiva a superarnos y a realizarnos día con día es el amor a nuestros familiares. Pedro, hay algo que me llama mucho la atención, una gran trayectoria al servicio de la ley. Y hoy día que nos presentan un proceso inédito y a la vez riesgoso, porque lo que va a imperar no es la capacidad, la trayectoria, va a ser el conocimiento que tenga la ciudadanía de cada personaje. En base a esto, la pregunta es, ¿por qué Pedro se atrevió? ¿Qué lo motivó a decir, me voy a apuntar como candidato, voy a hacer una campaña y me voy a poner en manos de la ciudadanía? ¿Qué fue lo que lo motiva? Como bien lo dices, Antonio, los cargos judiciales, los cargos que estructuran el Poder Judicial, nunca habían sido considerados como cargos políticos. No eran cargos de simpatía. La política busca siempre el bien común. Nosotros tenemos una misión y un deber fundamental, que es aplicar la ley. Por eso, durante todo este tiempo, previo a la reforma, el énfasis se ponía en la preparación, ¿sí? Nosotros, en mi caso, yo tengo 27 años de experiencia profesional en el Poder Judicial de la Federación, 17 años como titular o como juez o magistrado, y otros 10 años previos en la formación como secretario, que son los que elaboramos los proyectos de resolución. Porque elaborábamos los proyectos de resolución cuando desempeñaba ese puesto.
Ahora, a tu pregunta concreta, mira, yo te debo señalar que en una boleta electoral de estas que están preparándose para la elección judicial, vas a encontrar personas que se postularon por el Comité del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ellos pasaron diversos filtros, cada uno con diferentes enfoques. Sabíamos que el Poder Judicial, así se ha dicho en la opinión pública, era un poco más estricto. Creo que luego el Poder Ejecutivo fue el que aumentó ese nivel y el Poder Legislativo tenía otra perspectiva de ampliar a la ciudadanía la participación. En mi caso, yo estoy en funciones, o sea, yo tengo un derecho porque me da la reforma constitucional a permanecer en la boleta para que la ciudadanía informada, con conocimiento y que en este proceso decida si yo continúo o no. ¿Qué es lo que me motivó? Yo creo que tanto jueces como abogados y como ciudadanos en general debemos tener un respeto por la ley, un respeto por la Constitución. Como tú sabes, la reforma constitucional viene precedida de una gran crisis donde se debatió la justificación de la misma, donde se justificaba o cuestionaba la legitimidad del cambio constitucional, pero también sabes que en una sentencia un poco cuestionable o crítica en el sentido de que es objeto de discusión, la Suprema Corte no alcanzó los votos suficientes para declarar inválida la reforma constitucional. Siendo así, es una norma jurídica que nos obliga y cualquier operador del derecho debe respetar precisamente eso, la legitimidad de la decisión. Cada quien en el ámbito personal podemos tener una visión de lo que es justo, de lo que es constitucional, pero precisamente el respeto a la autoridad nos indica que es un cambio constitucional, que es constitución y que estas son las reglas. En el tema personal, pues me considero una persona que acepto las reglas, que acepto lo que dice la Constitución, y ya en el ámbito personal yo te diría que quiero ver esta experiencia de la sociedad, quiero conocerla de manera directa. Hubo compañeros que declinaron, otros que optaron por la jubilación. En mi caso quiero vivir este proceso. Yo de alguna forma había tenido una legitimidad conforme a las reglas anteriores. Éramos nombrados después de concursos de oposición rigurosos y estrictos que hablaban de tu conocimiento del campo jurídico. Y si este es el escenario en el que nos encontramos, quiero explorar a título personal esta nueva forma de legitimación. Hay algo muy importante. Yo desde que estuve en mis ya idos hace muchos años de niñez y juventud, me enseñaron que la responsabilidad de los juzgadores, de los miembros del Poder Judicial, era precisamente hacer respetar la ley y generar justicia conforme la ley. Ahora se nos dice que necesitamos un poder cercano al pueblo, que debe ser un poder judicial popular, más allá de la clásica definición. ¿Realmente una elección logrará, pregunto, colocar en manos del pueblo la justicia? Fíjate, Antonio, que podamos hacer algunas precisiones. Mira, las sociedades buscan vivir en justicia, buscan vivir en seguridad, en certeza, saber a qué atenernos, ¿no? Cuando de estas sociedades modernas como las conocemos hoy en día, pues piensan que el poder legislativo es el depositario de los intereses colectivos, populares. Por naturaleza, el diputado anda viendo cómo corrige la ley, cómo la acerca al pueblo, cómo lo acerca a las necesidades más apremiantes, ¿no? Supongamos la relación es patrón-trabajador. El patrón normalmente por su posición pues va a fijar las condiciones económicas, las condiciones del contrato, y estamos abriendo un poquito a cómo surgió esto, ¿no? El poder legislativo entonces va buscando los mínimos.
el salario mínimo, la jornada máxima, las condiciones salubres, en fin, todos estos cambios, porque nuestra constitución tiende a ser social. Nuestra constitución es de las primeras constituciones, si no es que la primera, que reconoce los derechos sociales, ¿no? El Poder Ejecutivo pues va a buscar los recursos, va a planearlos, invertirlos, y el Poder Judicial, en el diseño natural, es un poder objetivo, independiente e imparcial. Ahora, los jueces mexicanos, los jueces no antes de la reforma, sí han estado cerca cuando un juez va a interpretar la ley, tiene que ver que la ley puede decir que todos somos iguales ante la ley y que todos nos tienen prohibido dormir en un parque. Pero un juez que es sensible sabrá que el que no tiene casa no duerme en el parque porque lo quiera hacer, sino por una necesidad. Los jueces a lo largo de la historia siempre han tratado de atemperar los excesos que la aplicación estricta de la ley trae consigo. Ese es un viejo debate que está retratado en la literatura. ¿Quién no recuerda la obra de Los Miserables de Víctor Hugo? Así es. Donde una persona que roba una pieza de pan, pues va preso a la cárcel por cometer un robo, luego se intenta evadir y su pena fue acumulada. Los jueces siempre tenemos esta crítica, esta preocupación de que tratemos dentro de los márgenes que te da la ley atemperar esas consecuencias, ¿sí? Entonces, no es que se trate de que le vayas a quitar el derecho a otra persona, no es un Robin Hood, pero siempre ver lo que estás juzgando, la realidad que estás analizando. Y esto en las formaciones que nosotros tenemos, en las licenciaturas, siempre se nos dice que una cosa es cumplir la ley y otra cosa es hacer justicia. El propio sistema formativo, educativo del que yo he hablado en otros anteriores, vienen como los decálogos de los abogados, o sea, ver que la ley en su redacción dogmática, genérica, tiene un campo, un horizonte, que nunca puedes ir en contra de la ley, ¿sí? Pero en esa instrucción que te da la ley, tú puedes encontrar el justo medio. Y fíjate que ya llegamos aquí a la definición de lo que es justo. Encontrar el justo medio que tiene una solución, ¿sí? Entonces, cuando se dice que a través de la elección popular, si lo que se quiere decir es que haya jueces con conciencia social, con una preocupación por la situación concreta que está juzgando, desde el sistema anterior había esa posibilidad, ¿no? Si ahora se piensa que la legitimidad va a venir precedida por una participación, qué bueno que la sociedad participe, qué bueno que la sociedad se interese. Esto nos permitirá incrementar el nivel cívico de los integrantes de una sociedad. Y si ese es el reto, si ese es el deseo, pues creo que todos debemos participar en ese camino, ¿sí? Como este tipo de foro que tú estás organizando. ¿Qué se buscaría? Que los jueces no caigamos en el automatismo de aplicar la ley, sino que veamos todo el horizonte y consideremos los factores. Nunca, no a grado tal como el poder legislativo, porque entonces ya no habría división de poderes. Entonces no tendríamos las mismas funciones que el poder legislativo. Sería un sinsentido que tuviéramos un poder judicial, pero dentro del aspecto de la ley, que la ley siempre te va a un marco de posibilidades. Entender la ley como un marco de posibilidades que te lo delimita y que el juez va a decidir conforme a ese marco, creo que podemos avanzar un poquito en la construcción de este tipo de sociedades más preocupados por los problemas sociales. Existe una pregunta que está en el aire, basada en la historia del pasado. Debemos de recordar que hubo una época en que los abogados litigaban en los medios de comunicación.
Los medios de comunicación tradicionales eran los que reflejaban la opinión pública y regularmente los juzgadores atendían mucho la opinión de los medios de comunicación, era el famoso cuarto poder. Exacto. Hoy día hay una situación en el ambiente de exacerbar esa posición de la popularización, o como se diría entre los clásicos griegos, de la vulgarización de la ley. ¿A qué me refiero? Que la ley sea lo que define el pueblo y no lo que está establecido en la ley madre, que viene siendo la Constitución, o en el Código Penal, en el Código Civil, sino que la voz del pueblo sea la voz de Dios y la voz de Dios sea la voz de la ley. No se corre ese riesgo con esta elección. Mira, Antonio, todos somos seres humanos. Todos tenemos diferentes formas de pensar lo que es justo, ¿no? Todos podemos opinar. Sin embargo, yo quiero poner énfasis en algo que a veces les digo también a mis alumnos, porque tengo más de 25 años dedicándome a dar clases. Cuidado cuando no le damos a la ley el carácter de un fin. La ley es un fin, porque decía uno de los autores de estas sociedades, como es Juan Jacobo Rousseau, ¿en qué consiste la libertad? Pues la libertad consiste en cumplir la ley. Porque si tú me preguntas si te puedes parar en esta mesa, pues yo te diría que no, porque hay un reglamento que no te permite pararte en esa mesa. Entonces, tu libertad, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, te lo va marcando la ley. Entonces, cuando nosotros como seres humanos confiamos en la ley, nos reconocemos como personas humildes, que no queremos estar por encima de la ley, y entonces un juez siempre tiene que tener la guía de la ley. Es lo que lo lleva a lograr su cometido, ¿no? No te digo que cuando las partes involucran hechos, confunden al juez, a veces porque van queriendo posicionarse, pero estos jueces, los jueces debemos siempre tener como en el océano, las estrellas, y las estrellas es la ley. Ahora, desde luego que la gran crítica que le podemos hacer a los jueces es cuando se resuelve de acuerdo con la letra de la ley, porque nuestro lenguaje es un poco imperfecto. Si ponemos algo por escrito, no alcanzamos a comprender el sentido de la ley, ¿no? Por eso los que nos formamos en la aplicación del derecho, se nos dice, toma en cuenta la lógica, porque el legislador no quiere cosas ilógicas. Toma en cuenta el contexto donde se da el problema. Toma en cuenta la sociedad, lo que está viviendo, los problemas que está viviendo. A veces las leyes se dan hace 100 años, 200 años. Cuando los jueces están tratando de resolver los problemas en el día a día, le pueden dar esa actualización a la ley. Es un poquito como el médico, que sabe que los problemas de salud hoy en día se deben al tema del estrés, al tema de la cuestión nerviosa, al tema de la contaminación. Si un médico resuelve los temas de salud con su libro tradicional y no está viendo que en Monterrey hay contaminación, si no incorpora esos elementos, pues es un médico que su opinión está desfasada. Entonces, cuando un juez trata de ver la realidad, trata de ver las condiciones económicas, ¿sí? Nuestra Constitución puede decir que todas las personas tienen derecho al mayor estatus, a la mayor comodidad, pero en la misma ciudad de Monterrey hay personas que no tienen drenaje. Y si les preguntas a las personas, ¿qué prefieres? ¿Luz, internet, agua? Te van a decir, drenaje. ¿Por qué? Porque por encima del agua, uno pensaría que el agua,
Pero va a haber gente que te va a decir, el agua la traigo de donde sea, pero donde vivo en piedra, imagínate cómo coloco una letrina. ¿Sí? Entonces, si nuestra constitución, si uno ve nuestra constitución, parece un sueño ideal, una sociedad utópica, pero si uno ve la realidad, entonces este consejo de que veamos la realidad puede ser útil. Cuando un juez se deja llevar porque al resolver un asunto se va a ver favorecida una clase económica, una clase política o un interés que debe estar minimizado, entonces ese juez no está haciendo lo correcto, ¿sí? Porque toda decisión que se toma trae consecuencias. Y los jueces no estamos para ser empáticos, no estamos para caerle bien a las personas. Habrá decisiones que van a trascender, que alguien va a ganar, otros van a perder, y eso te va a generar una responsabilidad. Pero cuando ese juez lo hizo porque leyó bien sus constancias, porque tomó en cuenta la ley, porque se preparó profesionalmente, Antonio, es malo hablar en propia persona. Yo tengo 27 años en esto y nunca se ha interpuesto una queja en mi contra. Esto no quiere decir que no haya resuelto asuntos, juicios, que por lógica afectaron económicamente a cualquiera de las partes, pero estas partes nunca encontraron elementos para pensar que yo lo haya hecho influenciado por temas subjetivos, por lograr un beneficio. Este es el papel que debe hacer un juez, ¿verdad? Más que hacer promesas, que luego quisiera abundar en ese tema, el deber de respetar la ley y tratar de aplicarla coherente, racionalmente, lógicamente. Fíjate que el papel del abogado a veces es sencillo porque cuando algo no se resuelve con lógica, con sencillez, cualquier integrante de una sociedad puede juzgar, puede cuestionar. Y sabemos cuando una decisión está mal tomada, porque la sociedad es donde nace el conflicto y es donde ellos deben de saber si lo que se resolvió, cómo suena, qué apariencia tiene. No sé, Antonio, tal vez me extendí un poquito en tu pregunta. No, se dice que hay más tiempo que vida. Muy bien. Normalmente la vida va generando ejemplos clásicos que pasan a la historia. Si hablamos de popularidad, si hablamos de que los jueces, los juzgadores, deben de tomar, si es que quieren ser reelectos o si quieren llegar a las urnas y obtener un espacio dentro del Poder Judicial, deben de palpar el sentir del pueblo. Hay un ejemplo que se va a volver clásico para las generaciones. Una mujer de 70 años llega, confronta a gente que supuestamente o presuntamente está invadiendo su propiedad, se regresa al carro y con sangre fría saca una arma y asesina a un hombre de 50 y tantos y a un joven de 30 y tantos. Esto hace, como decimos en esta época, reventar las redes sociales. Y no solamente eso, transforma a esa mujer en una heroína. Yo he recibido muchos mensajes donde dicen que debe salir libre, que así debemos de actuar todos los mexicanos. Realmente la popularidad sí empata o no empata con la aplicación de la ley, pregunto. A ver, bueno, vamos a suponer que yo me planteo un caso donde alguien acciona un arma y priva de la vida a otra persona. A ver, esa persona cometió por descripción el delito de homicidio, ¿sí? Porque privó de la vida a otra persona. Ahora, la ley te puede dar causas por lo cual una conducta está justificada o no.
Si esa persona logra probar que repelió una agresión actual, real, efectiva y no tuvo ante sí otro comportamiento, podría estar justificada la conducta, pero si no está probada esas circunstancias, privó de la vida a alguien. Ese alguien es una persona que merece todo nuestro respeto, toda nuestra consideración, nuestra dignidad, tiene familia. Si esta persona por ahí había cometido la víctima algún delito, pues en su caso debió haber sido llevado ante los tribunales. Hay situaciones que la ley te reconoce, ¿no? Si tú estás viendo que alguien está agrediendo a un ser querido y no encuentras un policía a la mano, racionalmente la ley te permite defender a tu ser querido. O sea, son circunstancias que la ley va tomando en cuenta, pero cuando alguien... Los agravantes y los atenuantes. Claro, pero cuando alguien realiza un comportamiento y nuestra ley nos dice que hay que acudir ante los tribunales a defendernos, a probarnos, porque toda persona se presume inocente, incluso la víctima, ¿no? Entonces, no podemos coincidir con el juicio popular, o sea, eso no quiere decir que el juez no esté consciente de que en determinado momento los índices de violencia aumentan, de que las personas pueden estar sojuzgadas por motivos de una determinada situación, pero para calificar si un hecho es delito o no, se tiene que ver la conducta como es. Un juez no puede identificarse con una causa. ¿Y sabes por qué no puede identificarse con una causa? Porque pierde su imparcialidad. ¿Qué es un juez? Es un tercero. Para eso hay otras instituciones como los defensores públicos, los asistentes de las fiscalías, ¿sí? Para eso hay defensores de derechos humanos que el juez puede incorporar a un proceso para que se enriquezca la opinión. Pues porque cuidado con el juicio popular. Se pone un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando el pueblo pudo poner a un inocente en libertad o llevar a un culpable a la cárcel, prefirió poner a un culpable en la El cárcel. caso de Jesús de Nazaret, un caso clásico también. Sí. Jesús contra Barrabás y dan en libertad al criminal. El juez tiene que anteponer, o sea, tiene que eliminar sus pasiones, sus motivos, sus subjetividades, sus deseos, por la aplicación de la ley. Ahora, te lo hemos dicho, o sea, me ha tocado casos donde tengo que juzgar a personas que cometieron, no sé, a veces se apoderaron de un inmueble y se colocaban en los márgenes de un río. Pues las personas, aunque no sean titulares de un derecho, hay que cuidar su dignidad, hay que acercarlos a los medios que la propia Constitución y la propia ley les permiten para adquirir viviendas, temas, no sé. La justicia en México tiene un campo donde están los derechos económicos, sociales y culturales, que podemos hablar de esto, donde el juez acerca a estas instancias, a estas dependencias, para que las personas puedan realizarse como seres humanos. A ver, Antonio. Volvamos al origen, al principio de esta entrevista. A ver, sí. Que es colocarnos rumbo a las urnas. La pregunta es, y hablemos claro, ¿hay piso parejo? Fíjate, Antonio, que como todo en la vida, desde la posición en la que nos encontramos como seres humanos, siempre vamos a pensar que el otro está en mejor posición, ¿verdad? Y te la voy a tomar así como dices tú, habremos claro, ¿verdad? Pues yo pienso que a lo mejor yo estoy en una buena posición. ¿Por qué? Porque tengo 27 años en esto, Antonio. He resuelto
eh, una gran cantidad de asuntos. 10 años fui secretario en un tribunal que implica conocer causas, preparar propuestas de solución. Los últimos 17 años de mi vida he sido juzgador, he sido juez, he sido magistrado. Si tú me ves en ese escenario, pues yo ya tengo una experiencia que he comprobado, que he acreditado, y probablemente quienes vienen con poca experiencia, que no han tenido la oportunidad de saber qué es esto, nosotros ya tenemos una trayectoria, un camino de vida. Es como si de pronto alguien te va a sustituir en la importante función que realizas y viene de un día para otro, le va a costar más. ¿Quién está más preparado para hacer el siguiente programa de radio? ¿Uno que venga con mucha energía, con nuevas ideas, o tú que traes toda la cadena, la consecuencia? La experiencia cuenta mucho. Si tú me dices, hablemos claro, yo te diría que a lo mejor los que estamos en la función son los que tenemos una posición privilegiada porque ya hemos comprobado a la sociedad que hemos hecho esto y que lo hemos hecho bien. Las reglas no las pusimos nosotros. En ese sentido te puedo decir que son reglas claras porque no dependieron de mí. Las impuso o las determinó el Poder Legislativo. Regularmente, cuando uno va a una contienda, Ajá. y sabe que alguien tiene 2 décadas o más Ajá. participando, uno se hace una pregunta, Ajá. más ahora que se le ha colocado la etiqueta de corrupto al Poder Judicial de la Federación. Usted que ha vivido en las entrañas del Poder Judicial, ¿realmente es tan corrupto como se presume? Y no sé si sea eso sarcasmo, cómo lo tomen, como se presume por parte de ciertos personajes. ¿El Poder Judicial realmente es tan corrupto? Yo te puedo decir, como dice tu programa, Hablemos Claro, que no es así. A veces confundimos cuando alguien va a hacer una propuesta de ley, pues seguramente escucharon que algún abogado postulante recibió dinero y no se encargó de la defensa del cliente. Y eso se atribuye al Poder Judicial. Y no es que todo el gremio de abogados sea corrupto, la mayoría de los abogados son honestos. Si alguien llegó con un agente de tránsito y el agente de tránsito pidió lo que comúnmente se conoce como una mordida, se atribuye al sistema de justicia. Si alguien llegó con un fiscal, con un ministerio público, con un perito, o si alguien llegó con un juez, con un magistrado, todo se identifica como la crisis del Poder Judicial, ¿no? Es más, si un vecino se quedó con una propiedad de otro vecino, se atribuye como la crisis del Poder Judicial. No es culpa tampoco de hacer que el juicio está mal elaborado intencionalmente. Es una confusión, porque no tenemos, como todos estamos ocupados en nuestro día a día, las personas salen de sus casas a trabajar, a buscar el sustento para sus hijos, no tienen por qué estar deparando en las fallas de un sistema inconsistente de por sí, ¿no? No, el Poder Judicial, desde mucho tiempo, desde que yo formo parte, que ingresé en el 99, tenemos que rendir nuestras declaraciones patrimoniales, nuestras declaraciones fiscales. Todos sabemos que hasta una institución bancaria, cuando te llega un reporte de un depósito, te va a preguntar qué tipo de depósito es. Tenemos muchos controles. ¿Hay posibilidad de que te denuncien y que te prueben una falta? Desde luego que sí. Que hay muchos campos que podemos mejorar la impartición de justicia. Creo que pasa mucho por el tema de las personas que ocupamos ese cargo, ¿no? Tampoco es como cuando yo tengo 27 años, tú tendrás a lo mejor unos 40 dedicándote a esto. Todos los días quieres renovarte.
todos los días estás buscando cuál es la tecnología más adecuada, cuál es el punto. Habrá compañeros que no, y se murieron en el intento profesionalmente, ¿no? Yo creo que pasa más por las actitudes de cada quien. Sí, en mi caso, a mí lo que me ha permitido actualizarme mucho es que estoy constantemente frente a un grupo de licenciatura, de maestría, de posgrado. Me ha tocado la suerte de dar a jóvenes, a otros jueces y magistrados, me ha tocado estar capacitándolos. Y a veces cuando estoy en un grupo, como todos, que no, a veces no tenemos la respuesta adecuada, digo, ¿quién me trae aquí? Y pasa ese instante y dices, bueno, me voy a seguir preparando, y esa pequeña incertidumbre se viene abajo, ¿no? No, yo creo que debemos seguir preparándonos en los controles de responsabilidades a través de mecanismos de transparencia, habiendo canales como hoy en día existe de quejas por internet, y en esa medida creo que es la forma de rendirle cuentas a la sociedad. Cada siglo genera sus propios dogmas. Ajá. Y uno de los dogmas que se ha generado, sobre todo en estos últimos 6 años, es que las urnas, la participación del pueblo, pueden terminar con la corrupción. ¿Tiene algún sustento ese decir de los que colocaron o trataron de colocar la etiqueta de un poder corrupto al poder judicial? ¿Tiene alguna razón de ser el decir, si lo llevamos a las urnas se va a acabar la corrupción? Mira, a ver, primero aboco un poquito y caemos el tema de la corrupción. Mira, en todo aspecto hay una forma y un fondo. Así es. Si tú me dices, oye, queremos que la sociedad esté más interesada, más participativa, y todos queremos vivir en sociedades más preparadas, Antonio. O sea, la preparación no es sinónimo de perfección ni de mucho menos, ¿no? Pero queremos que las sociedades todos alcancemos un nivel educativo más cívico, que nos haga más responsable. Sí es un tema muy importante que vinculemos a mayor preparación, mayor compromiso ético, menos corrupción. Las sociedades que son menos corruptas, es una realidad, es porque sus integrantes tienen mayor preparación cívica, ética y profesional. Vamos a tomar de esta reforma el lado positivo, el lado de fondo, de exigir a los integrantes de una sociedad. Al menos ya sabemos, hay una pregunta que nos están haciendo, ¿quién es el Poder Judicial? Y antes esa pregunta no se hacía. Si tú me dices, ese aspecto positivo va a ayudar a la consolidación del Poder Judicial, creo que está en el camino. En automático, con el solo hecho de la elección, no se resuelve ningún problema. Estamos de acuerdo también en eso. Si esto lo vemos en un proceso a mediano o a largo plazo, tal vez ahí tenemos que ver, a ver qué resultados trajo consigo, ¿no? En el instante, ningún problema se soluciona. Todo es un proceso, ¿sí? Desde ahorita yo creo que mi niña de 11 años le practicaron el tema de la reforma judicial en su secundaria, ¿sí? Entonces, a lo mejor esta generación de niños, cuando vayan a tomar una decisión y cuando lleguen a los 18 años, deseemos que esté más preparada y que las nuevas generaciones constantemente estén mejor preparados en muchos temas, ¿no? A la pregunta, si por el solo hecho de la elección, es un desafío, porque no se está depositando en las redes sociales la forma de hacer las campañas. Y tú mejor que muchos de nosotros, porque eres un comunicador, sabes cuál es la función limitada que pueden tener las redes sociales. En un país donde la pregunta tendríamos que hacernos, ¿cuántas personas tienen acceso al internet? Porque si no hay internet, no hay redes sociales. Entonces, como inicio que puede desencadenar cosas positivas, pues vamos a confiar en que parte de un proceso.
puede traer consigo un mejoramiento cívico de los integrantes de una sociedad. ¿Nuestra sociedad está preparada para este reto? Pregunto. Mira, todos tomamos decisiones sin estar realmente preparados para muchas cosas. Yo creo que cuando tomaste un primer trabajo, al igual que me pasó a mí, era más tu voluntad, porque enfrentabas algo por vez primera. Yo siempre les digo a las personas eso, o sea, nunca esperes el momento ideal. El momento en el que estés realmente preparado, en el momento en que tengas realmente la experiencia, en el momento en que esté garantizado el éxito o la plena realización de tu objetivo, nunca va a llegar. Así como cuando nosotros, por primera vez alguien nos depositó confianza en nosotros y nos aventó al mar o nos aventó a volar, siendo respetuosos del cambio constitucional, debemos pensar que la sociedad va a empezar a tomar las riendas de esta decisión. Hay que ser optimistas en ese sentido. Hay algo que me llama mucho la atención. Ajá. He seguido las pocas o difíciles campañas que traen diversos candidatos. Y la mayoría, lo digo con todo respeto, Sí, me parecen peces fuera del agua. a mí también. A mí también. Por eso estoy contigo, porque sé que eres un activista, porque eres una persona que se preocupa porque la sociedad tome conciencia. Las redes sociales cumplen una función. A veces te dan información muy útil, ¿no? Oye, va a haber mal clima, oye, toma esta ruta. Pero cuando hay que tomar las decisiones adecuadas, por ejemplo, para un tema de salud, yo no creo que te vayas a dejar influenciar por lo que alguien te esté recomendando en una red social, ¿verdad? Es más, ni un automóvil se lo confiarías a alguien que te dio un consejo en una red social. Si la red social está cumpliendo para concientizar a la sociedad que va a tomar una decisión y que deberán ir a un portal a ver que hay jueces o magistrados en funciones que están en una boleta, otros que pasaron ciertos filtros y empiezan a tomar esa decisión después de ese llamado, habrán cumplido su función. Si la persona se queda solamente porque quien hizo el video le pareció agradable, porque le pareció empático, porque le pareció risueño, pues creo que no será una decisión a la altura de la función que vamos a desempeñar, ¿no? Creo que este tipo de canales, este tipo de aperturas que llegan a mucha gente y que esta información se puede reproducir de boca en boca, creo que son mecanismos más idóneos, ¿no? Tú lo acabas de decir, y no depende de que seas juzgador o no. Hay personas que nunca en la vida van a hacer un TikTok, ¿sí? Nunca en la vida van a subir algo a Facebook, ¿verdad? Porque, y volvemos a lo mismo, no porque sean doctores, no porque sean abogados, quien lo quiera hacer es libre en hacerlo. Es una forma de llevar lo íntimo, lo privado a lo público. Yo preferiría que en determinado momento yo hacer público las decisiones que tomé para que la sociedad pondere qué tipo de decisiones si están acercadas o no a la sociedad. Pero aspectos de mi subjetividad, no, esto bien. Hay algo muy importante para mí. Tengo alrededor de 3 décadas conociendo las campañas Ajá. de los candidatos. Es algo inédito para mí este proceso Uh-huh. que estamos viviendo. Por eso quise meterme en él, para conocer, profundizar. Regularmente me he dado cuenta que los candidatos a alcaldes prometen tapar baches, llevar luminarias, una mejor seguridad. Los candidatos a legisladores prometen mejores leyes. Pero
Para muchos de nosotros está muy nebuloso qué puede prometer alguien que busca un espacio o renovar su espacio en el Poder Judicial de la Federación. O sea, no va a poder prometer tapar baches, ni tampoco reformar una ley o, o renovar una placita. ¿Qué pueden prometer? ¿Cuáles son sus propuestas? Fíjate que es una pregunta que yo sabía que me ibas a hacer, porque he visto videos donde la gente promete. A ver, es parte del futuro, ¿verdad? La promesa implica una acción hacia el futuro, ¿verdad? Pero en la parte de la promesa, al quien le hacen la promesa tiene una esperanza. Yo creo que las principales promesas a las que estamos acostumbrados, pues es la promesa bíblica, ¿no? De llevar nuestro actuar conforme a los designios de nuestro Dios en el que creemos, ¿verdad? Cada quien dentro de su subjetividad. Se hacen promesas a la novia, ¿verdad? Para presentarle un escenario, me voy a portar bien, te voy a ser fiel. Es más, son los votos cuando se hacen, cuando se casa alguien, ¿verdad? En el caso de los profesionales del derecho, tenemos deberes. Y es diferente un deber de una promesa. En la promesa hay algo de lo hago, no lo hago, me lo exige, no me lo exige. Y mucho de fantasía. Y mucho de fantasía. Sí. El deber, nosotros tenemos deberes. ¿Sí? El deber del profesionalismo. ¿Sí? El profesionalismo te dice que tienes que vencer tu cansancio, que tienes que vencer el estar cómodo viendo la tele o pasando un evento con tu familia y sacrificarte, entre comillas, para revisar un expediente y revisarlo cuantas veces sea necesario para que comprendas con cabalidad qué es lo que tienes que resolver. El deber de la honestidad, el deber de decir, este es mi salario, con esto tengo que ajustar mi tren de vida. El deber de tratar a las personas con el firme propósito de que cuando salgan de tu oficina no se sientan robados, no se sientan ultrajados, ¿sí? Los jueces tenemos una preparación ética, ¿sí? El deber de la prudencia, el deber de la mesura, ¿sí? El deber de la fortaleza. Y tenemos una serie de disposiciones de la ley, motivar nuestra decisión, dar razones, ¿sí? Hacer nuestras sentencias sencillas, comprensibles. Nos ha tocado casos donde tenemos que dictar una sentencia que va a leer un niño y nosotros hacemos una lectura, una sencilla de lectura técnica y hacemos una lectura de sencilla fácil porque la va a leer un niño. ¿Sí? Tenemos el deber de atender a todas las personas y darles su espacio. Tenemos el deber hasta incluso, Antonio, de cuidar nuestra salud, de cuidarnos y mantenernos dentro de cierto margen, porque si yo me desvelo hoy, ¿tú crees que mañana podría estar haciendo mi función adecuadamente? ¿Sí? Por eso, más que promesas, los aspirantes, los candidatos, quienes estamos en funciones, debemos darle garantía a la sociedad de que hemos cumplido con nuestros deberes y para eso están las redes sociales. Yo soy profesor por honorarios, no por honorarios, por contratos, a mí no me pagan, ¿verdad? Cuando digo no soy trabajador de base, porque no soy trabajador de base, y claro que cada cierto tiempo me pueden renovar mi clase o no de la Facultad de Derecho, donde doy clase de teoría del derecho, del mismo TEC de Monterrey, donde también doy la misma materia, y de diversos posgrados. Tengo 25 años dando clases, me han renovado. Si yo ya hubiese cometido una falta en esas instituciones, o no hubiera cumplido con los planes escolares, ¿tú crees que me renovaría?
¿sí? Más allá de promesas es de mostrar tu perfil y si ese perfil le puede generar en la sociedad la garantía de que he cumplido. Si a ti en determinado momento te ofrecen o te hacen partícipe de un proyecto, no es por las promesas que hayas hecho, sino va a ser, oye, es que Antonio sabemos que tiene una trayectoria respaldada por tantos años y nos da confianza en que este nuevo compromiso en el que vamos a participar con él lo va a hacer como lo venía haciendo o mejor de lo que lo venía haciendo. Pero nadie te va a dar un trabajo o una oportunidad de proyecto por promesas. Eso suena hasta un poco ingenuo, ¿no? Diría yo, ¿no? Sino porque tu conducta anterior revela que eres una persona digna de confianza. Esta historia apenas está empezando, estamos en el inicio de las campañas. Por eso, para terminar esta emisión de Hablemos Claro, quiero tocar su conciencia, su dignidad, y preguntarle, diciendo primero, hablemos claro, ¿realmente valdrá la pena el esfuerzo de ir a las urnas con todo lo que esto implica? Me refiero a un posible triunfo, a una posible derrota, a que, vamos, hablemos claro. Ajá. Esto me da la impresión de repente que tal vez no se defina a través de la capacidad de la meritocracia, sino corremos el riesgo de que se defina a través de la popularidad, de quién es el más guapo, quién baila más bonito en TikTok, o desgraciadamente quién tiene capacidad para acarrear más gente. Por eso le pregunto, y hablemos claro, ¿valdrá la pena? Sí vale la pena. Fíjate que México, nuestro país, obviamente no es un país de primer del mundo económicamente hablando, pero sí es un país del primer mundo en cuanto a los valores en los que nos hemos formado. Fíjate, Antonio, que eh, es un país que nos dio la oportunidad de ir a una universidad, a una gran universidad, ¿verdad? A mí me ha dado la oportunidad de formar parte de un poder, de un poder, ¿verdad? Un representante de la sociedad. Me dio la oportunidad de hacerlo a través del esfuerzo. Y créeme, Antonio, que cuando, cuando se deposita la confianza en tu trabajo, en el apoyo que está detrás de tu familia, en tus padres, en tus hermanos, en tu esposa, en tus hijos, eh, es algo que le llamamos formación, Antonio. La formación te permite pensar que el resultado no está garantizado y que te enfrentas contra el fracaso. El fracaso lo tienes como una opción viable, pero cuando tienes esa formación detrás, tu expectativa está respaldada por eso, ¿no? Y si las personas no confiamos en que México puede ser justo, en que México puede avanzar, pues creo que estaríamos mal, ¿no? Siempre, todos los días amanece y es una gran oportunidad para realizar nuestros propios propósitos y valores. Vale la pena intentarlo, a pesar de que es un ejercicio novedoso, inédito, incierto, pero hay que hacerlo, hay que todos los días salir con la frente en alto. Bueno, yo quiero confiar en que este proceso va a ser un proceso realmente democrático, donde puedan llegar los más capaces. Yo esto lo digo por el bien de México, porque yo no entiendo, no quiero creer un México donde el Poder Judicial esté en manos de cómicos, porque hay candidatos hoy que me parecen que no están entendiendo su papel,
de que no es solo ser un cómico lo que debe ser un candidato, o una dama, con todos mis respetos, de que no es una vedette lo que debe de llegar a ser parte del poder judicial, sino que deben de ser verdaderos juzgadores por el bien de México. Yo quiero tener confianza, pero vamos a ver qué resultados nos da esta historia. Le quiero agradecer a nuestro invitado su presencia el día de hoy en Hablemos Claro. Y como ya es un clásico de la mayoría de nuestros temas, le voy a pedir que envíe un mensaje sobre el tema que hemos estado tratando a la sociedad, que van a ser muy pronto los principales protagonistas de esta historia. Adelante. Gracias, Antonio. Primeramente, agradecerte por la oportunidad, porque te muestras preocupado si abriste este foro. Y a la sociedad le decimos, ¿verdad?, que se informe, que participe, que tome conciencia de su gran valor en las decisiones de nuestro país. Y si me lo permites, invitar a los estudiantes, a los jóvenes, a las personas que se dedican a la abogacía, porque lo que está en juego también es el papel del abogado en nuestra sociedad. Si realmente a quienes va a afectar principalmente este tipo de decisiones es al gremio de los abogados. Y si los abogados, como siempre lo han sido, como unos amigos de los integrantes de una sociedad, cumplen su papel y logran concientizar a los demás sobre este nuevo desafío, creo que la tarea puede ser un poquito, sigue siendo difícil, pero más sobrellevada entre la alta responsabilidad que todos tenemos de cargar con este nuevo compromiso. Te reitero mi agradecimiento y mi felicitación por tu importante función en la sociedad.